Y la verdad es que no son más que verdades y realidades que están en la Escritura, que se supone que nosotros los cristianos las aceptamos porque son palabras de Cristo, son palabras del Señor. Si tienes buena memoria y estuviste aquí, el primer domingo yo estuve hablando sobre el que Dios nos llama a renunciar a nuestra vida. Y en el tiempo que vivimos, renunciar a nuestra vida es como demasiado audaz. O sea, cuando todo el mundo quiere hacer lo que bien le parece, todos los mensajes son como vive tu vida y sé feliz. Tener un mensaje como esto, la verdad es que es difícil. Y de hecho en las iglesias este mensaje cada vez se da menos. Pero terminé diciéndole que llegará un día que en un vertedero de tu ciudad o en algún cementerio de tu ciudad estará todo aquello por lo cual tú viviste, tú amaste, te desvelaste y te esforzaste. Y si solamente hiciste eso, te presentarás con las manos vacías a la eternidad. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No es malo todo lo que nosotros hacemos en la vida, pero no es el centro, no es lo que dice tu Biblia y mi Biblia. El segundo domingo, Dios me llevó a compartir algo sobre algo que nos cuesta mucho a los seres humanos porque va contra nuestra naturaleza. Tenemos que dar. Somos intrínsecamente egoístas, son como, para mí, los chicos dicen topón para adentro. Es como, lo que puedo tomo. Y Dios dice, no, yo soy un Dios dador y yo soy dadivoso y tu corazón tiene que cambiar. Tienes que aprender a ser dadivoso. Si estuviste ahí te acordarás que ese día terminé hablando, parafraseando la parábola de la perla de gran precio, el mercader y el comprador. Y terminaba la parábola diciendo básicamente esto, por ahora, todo lo que tienes está prestado. Por ahora es tuyo, pero te lo puedo pedir. Y al entender eso es mucho más fácil decir, Señor, aquí está. Solamente te doy lo que es tuyo. Y el último de estos domingos, hace 2 domingos atrás, la enseñanza estuvo centrada en el diezmo. En el diezmo, entendiendo que el diezmo es mucho más que una ley y está absolutamente vigente. Les hablé y bíblicamente cómo el diezmo es un principio de Dios que está desde el Génesis. Desde el Génesis en adelante aparece, antes que Moisés pudiera hablar de que existía el diezmo, ya era una enseñanza que estaba, que hay que apartarlo primero para Dios. Lo que está detrás del diezmo es eso, tienes que apartar lo que es de Dios en primer lugar. Con eso demuestras fe y demuestras fidelidad porque no tomas algo que no es tuyo. Y dije que cuando hacíamos eso, la bendición de Dios venía. Porque claramente la Escritura dicen que hay maldición a aquellos que toman lo que es de Dios. Puedes leer Malaquías, puedes leer Deuteronomio 28, 11, 12, ahí vas a encontrar estos principios. Y lo puedes, cuando estén en la web, todas estas predicaciones, también las puedes ver ahí. Pero la intención de compartir esto es porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Eso significa renovar nuestra forma de pensar, porque si se dan cuenta, las 3 cosas que yo estoy hablando son contrarias a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos al revés. Yo primero, esto es mío y yo vivo mi vida. Y Dios dice, no. Pero el reino de Dios es el reino del revés. Y funciona. Y viene la bendición cuando aprendemos a vivir bajo los principios, bajo los valores y bajo las leyes de Dios. Y eso significa que aquellos que recibieron como de Dios algunos de estos temas o todos los temas, van a empezar a recibir mayor revelación de Dios. Van a sentirse más cercanos a Dios. Probablemente Dios los llevará a un nivel de dependencia mayor. Conocerán mucho más al Dios que decimos amar. A Dios se conoce por experiencia, no por intelecto. Y tú, de verdad, si nunca has diezmado, vas a tener que tener una experiencia con Dios para ver que puedes vivir con el 90 mejor que como días con 100. Y eso es iluso, pero es verdad. Tienes que conocer a Dios por experiencia. No pude, pensé, bueno, cerramos ahí, pero no pude terminar el ciclo de este tipo de predicaciones sin tocar un aspecto fundamental de la vida de nosotros los cristianos, de todos los que decimos que amamos al Señor. Porque si vemos con detención los 3 temas de los cuales compartir, renunciar, dar, colocar a Dios primero, básicamente están hablando de mi relación con Dios. Es entre Él y yo, o tú y Dios. Pero no toca en ningún momento la relación que Dios también nos pide con su iglesia. Los cristianos tenemos 2 tipos de relaciones. La relación con Dios y la relación con su cuerpo. Eso es parte del cristianismo que hemos abrazado, que nosotros decimos de lo cual somos parte. Así que no es suficiente que tengamos nosotros individualmente una buena relación con Dios. Y uno ve con demasiada frecuencia, yo como pastor con demasiada frecuencia, escucho personas aún de esta misma iglesia que dicen, no, si yo tengo unos tiempos con Dios, pero increíble. Si se cae el cielo, pasa de todo en el suelo. Pero tú no lo ves en ninguna reunión. Llega tarde el día domingo. Hay algo que no funciona. Hay algo que probablemente no es tan real. Porque si fuera tan así, tomarías a tus hermanos.
Tú estarías dando en la iglesia lo que ya tienes, los talentos, los dones, los ministerios. Probablemente es más un autoengaño que una realidad, porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Y lo más cercano que tenemos son ustedes, somos una familia. Esos son. Así que es tiempo que debemos entender que nosotros nos fuimos creados para tener solamente una relación solitaria con Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre vemos a Dios empujándonos a ser parte de algo. En el Antiguo Testamento hablaba de ser parte del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, literalmente, la iglesia es creada por Dios para que ahí camináramos. Para que nuestra vida se desarrollara en torno y en el interior de la iglesia. Debemos entender que la iglesia somos cada uno de nosotros. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es este espacio físico. Aquí nos juntamos, aquí somos recibidos, pero en la iglesia somos todos los que estamos acá. Nosotros componemos la iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios. En tu corazón, si eres cristiano, vive el Espíritu Santo. Ahí está Dios. Así que esa realidad la debemos entender. Debemos entender que la iglesia es un cuerpo unido, sincronizado y complementario. Es un cuerpo unido, sincronizado y complementario. Imagina todo lo que dice eso. Porque no es la sumatoria individual de lo que cada uno de nosotros puede hacer. Eso no es una iglesia, eso no es un cuerpo. Imagínate el brazo diga, yo hice ya lo que hice, y el pie por acá hizo lo que hizo, y no me importa el resto. No. Tenemos que actuar en unidad, en complemento. Tenemos que actuar con el mismo corazón, cada cual ocupando el lugar que Dios le ha dispuesto. Debemos entender que cada vez que una parte del cuerpo no hace lo que tiene que hacer, todo el resto es dañado. Imagínate que, no sé, que mi ojo se niega a ver. Me va a dificultar la vida. Mi ángulo de las cosas va a ser distinto. Mi cuello se va a resentir porque va a tener que girar indefectiblemente. Si yo, siendo parte de un cuerpo, no entrego lo que yo recibí de Dios, voy a dañar a alguien. Te lo digo de esta manera. Alguien va a tener que hacer mi pega que yo dejo de hacer. Y probablemente todo lo que la iglesia tiene que hacer no se va a poder hacer. Se va a demorar mucho más. Porque algo o alguien del cuerpo está fallando. Debemos entender qué es la iglesia, cuál es la tarea que tenemos, qué son las capacidades y el poder que nos fue entregado para cumplir con la misión que Dios nos dio. Dios nos dio cosas por hacer, pero nos entregó poder, nos entregó autoridad. Debemos conocer lo que es la iglesia. Estamos muy pronto a celebrar el 8º aniversario. Son 2 semanas más que vamos a celebrar nuestro 8º aniversario. Y hemos llegado hasta aquí gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios nos ha acompañado. De los que partieron en un principio hemos pasado de todo, literalmente de todo. Han habido tiempos maravillosos, han habido tiempos muy difíciles, han habido tiempos que dan ganas de decir, ¿sabes que cierran la puerta? Pero siempre ha estado Dios. Y Dios animándonos, y Dios enviando personas, y Dios levantando, Dios supliendo alguna necesidad que tenían como iglesia. Siempre ha sido así. Pero sería injusto reconocer solamente que porque Dios no ha estado con nosotros, hoy día la iglesia está aquí. Porque la verdad, que aparte de eso, han habido personas que dijeron, aquí estoy. Y yo voy a caminar por los que van a llegar después. Yo voy a caminar por el que llegó este domingo como visita. Yo voy a llevar la carga de los que llegarán después y levantarán otras cosas. Aquí hay personas que dijeron un día, yo soy la iglesia. Y yo pongo lo mío y más. Hay muchos que han puesto mucho más para que nosotros estemos aquí sentados hoy día y la iglesia existe y estemos pensando que hay un 8º aniversario. Y hemos llegado hasta aquí no para quedarnos aquí. La iglesia es un caminar. Uno empieza aquí y termina allá. La visión de la iglesia, lo que tenemos que llegar a ser. No nos podemos quedar en el lugar donde hoy día estamos. Tenemos que movernos a alcanzar lo que Dios nos habló. Hay cosas maravillosas que están allá. Que uno empieza a verlas. Hay cosas que ya han pasado en este caminar, en estos años. Pero hay muchas cosas que todavía no lo son. Tenemos que acercarnos más a lo que está en el corazón de Dios. No sé qué piensas tú que puede ser de esta iglesia de unos 3 o 4 años más. ¿Te has imaginado lo que va a pasar? Yo le hice esta pregunta en el retiro de inicio de año al equipo pastoral. ¿Qué se imaginan? Y en verdad uno escucha de todo. Y algunas cosas sí son lo que Dios tiene para nosotros. Pero lo que sea que Dios haya puesto o esté poniendo en tu corazón, lo que sea, solo es posible si cada uno de los que somos parte de la iglesia hacemos lo que tenemos que hacer. Nunca vamos a mover el total si hay que arrastrar a un tanto de gente. Nunca vamos a mover el total si son unos pocos los que están haciendo y entregando lo que Dios les ha dado. ¿Sabes lo que es la iglesia?
¿Qué es la iglesia? Quiero que me contesten, levanta la mano en sentido práctico. ¿Qué es la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Quién se tira a la piscina a decirme qué es la iglesia? Es la institución más gloriosa del mundo. ¡Aleluya! Eso. La institución más gloriosa del mundo. Javi. ¿Cómo? Mi segunda familia. Bien, súper. Súper. ¿Quién más? Un par más. Somos todos nosotros. Bien. Uno más. ¿Alguien más se atreve? Está bien. A todo lo que han dicho está bien. ¿Nadie más? Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Eso fue muy bíblico. Bien. Súper bien. ¿Dónde está Jorge Martínez? Ahí está. Lo que te pedí. ¿Está? No, pero es para al final. Ok, gracias. Bueno, son muchas las respuestas. O sea, si realmente tuvieran confianza y no tuvieran vergüenza, dirían cualquier cantidad de cosas con respecto a la iglesia. A mí no me cae ninguna duda. Pero vamos a tratar de centralizar, porque es muy importante que para que la iglesia cumpla su misión, su función, entendamos de qué se trata esto, cuál es el juego. Todos juegan en el equipo de Dios, decía John Wimber, pero yo tengo que saber cuáles son las instrucciones, cuál es el reglamento, hasta dónde llega la cancha, a dónde meto los goles. Básicamente eso es lo que tenemos que saber. Y para ello, lo fundamental es entender, lo que tenemos que ver que la iglesia no es humana. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es una institución absolutamente divina, y no solamente es divina, sino que Él la construye. Mateo 16, 13 al 18, está la base, que es la primera vez que se nombra la iglesia como tal. Y ahí está la base de lo que Dios pretende hacer. ¿Y dónde se sustenta la iglesia? Este es el conocido pasaje en que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque algunos decían que era que era un profeta, que era esto. Y le pregunta directamente a los que habían estado con él, ¿y quién creen ustedes que yo soy? Y ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Retén esto en tu mente y en tu corazón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, esa es la roca, Cristo es el Hijo del Dios viviente, y sobre esa roca está construida la iglesia. Y Jesús dice, yo construiré mi iglesia sobre esa verdad, y las puertas del Hades retrocederán, no prevalecerán. Llegaremos hasta ahí. Cuando tú lees esto, dices, wow, esto es la iglesia, o debiera ser la iglesia. Muchas personas, incluyendo cristianos, piensan que el Señor Jesús ya terminó su obra en la tierra, Dios está descansando en el cielo, no sé, en estos lugares de tiempo compartido, ahí en el Caribe, como tan tiempo de descanso. Error. Jesús está trabajando y trabajando y trabajando más que nunca porque Él es el que construye su iglesia. En más de 2000 años, lleva más de 2000 años apuntalando la iglesia, sufriendo por su iglesia. Yo me lo imagino a eso cuando como iglesia cometemos errores, Jesús dice, todavía no entienden. ¿Cuántas veces hizo eso con sus discípulos? Como, te he dicho. Él ama a la iglesia y Él la construye. Él sabe que la iglesia es un instrumento poderoso para la redención de la humanidad. Quiero que piensen en esto, un segundo. Intenten pensar en esto. No existe institución humana que haya resistido tanta persecución como la iglesia. Tanta provisión como la iglesia. No hay ninguna. Tanta persecución que de hecho su líder lo mataron. No existe ninguna otra institución que haya traspasado todas las culturas. Casi no hay lugar del planeta donde la iglesia no tenga un representante, a veces un solo hombre o una sola mujer, metido en los lugares más remotos, ahí está diciendo, yo soy, dando el mensaje, yo soy el que sanaré, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Casi no hay ningún continente, ningún lugar, ningún país donde este evangelio es predicado y alguien está ahí representando a la iglesia. No hay ninguna institución que tenga una vida que haya traspasado más de 2000 años, que haya soportado crisis financiera, ha sobrevivido a guerras mundiales, ha sobrevivido a guerras locales, a todo tipo de prohibiciones. Ninguno como la iglesia.
Quiero que pienses un poco. ¿No es Dios detrás de esto? No nos dice la lógica que con todo eso esto ya no iba a existir hace rato. Y está ahí. Y a pesar de las dificultades que empieza la iglesia, que enfrenta la iglesia en el tiempo presente, la iglesia sigue con su misión. Empresas e instituciones que en el pasado nos parecían como lo máximo, eternas, inexpugnables, soberbias, hoy día ya no están. Si tienes algunos añitos, como yo, recordarás la RCA Víctor. Tremenda empresa discográfica, la del perrito que aparecía y todo el mundo era, jamás va a desaparecer y hoy día no existe. ¿Cuántas de ustedes mujeres compraron productos Avon? Y no existe. Puede que quede como de venta, pero la empresa propietaria está quebrada. Sí, está quebrada. ¿Ah? ¿Tú trabajas para Avon? La empresa, yo estoy investigando, la empresa está quebrada, porque que queden la gente que tiene los productos todavía y los sigue distribuyendo. ¿Cómo? Puede ser, no sé, ese es el dato que yo tengo. Otra empresa que desapareció y que era admirable, a mí me encantaba, Blockbuster. ¿Te gustaba ir a los videos, buscar? Tampoco está. Ya quebró. Y yo me acuerdo que pasaba años, cuando recién estábamos casados con la Ceci, cuando no había tanto cable, nosotros los fines de semana nos metíamos a esta cuestión y a buscar películas para allá, era maravilloso. Y me acuerdo que los chicos, que normalmente no tenían muchas posibilidades de trabajo, encontrar trabajo en esto era el mejor trabajo que podían encontrar. Uno decía que es admirable, y hoy día no está. Es solo pensar en esto. Y otra empresa, tú dijiste Panam. Sí, Panam también quebró. Y quien estuvo a punto de desaparecer hace poco es American Airlines, la empresa más grande del mundo. Tuvo que fusionarse para poder sobrevivir. Algo que es inexpugnable, no hay empresa de aviación más grande que esa y casi desaparece en el 2013. Más local, la Feria del Disco. Y tantas otras. Pero lo que yo quiero que piensen en esto, empresas que eran tan grandes, tan poderosas, muchas de ellas transnacionales, que estaban en todo el mundo, hoy día no está. Y la iglesia está. Y eso recuerda las palabras de Jesús. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que entiendan esto. Nosotros somos la iglesia y tenemos que verlo así. Jesús ama a la iglesia. Esta es su iglesia. No es de la viña, no es del pastor Leo, esta es su iglesia. Es la iglesia del Señor. Los que estamos acá somos parte de la iglesia del Señor. Él construye su iglesia, Él no se olvidó de su iglesia. Jesús la compró con sangre, es lo que dice tu Biblia. Su muerte redentora en la cruz es lo que permite que tú y yo estemos aquí sentados esta mañana. Que tomáramos la Santa Cena recordando ese momento es porque Él lo hizo. Si no, no estaríamos siendo parte de esto que está acá. Jesús al resucitar y ascender a los cielos permitió que viniera el Espíritu Santo. Literalmente los evangelios dice, yo y mi Padre enviaremos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quería que su iglesia fuera cuidada, su iglesia fuera guiada, su iglesia fuera a traspasar a los tiempos, supiera las cosas que han de saber. Equipó a la iglesia. Se preocupó de equiparla, de no abandonarla. Jesús quería que las personas fueran sanadas. Y nos dio poder y autoridad. Tú tienes poder y autoridad para sanar personas, para liberar personas, para restaurar familias. Eso somos. Tenemos poder y autoridad. Tenemos algo que Dios nos traspasó. Jesús proveyó todo para el nacimiento, el crecimiento y la madurez de su iglesia. Jesús ama a su iglesia. Jesús te ama a ti. Porque tú eres la iglesia. Son muchas las cosas que yo podría decir esta mañana de lo que es la iglesia. Las más importantes, quiero resumir como tres más importantes que algunas dijeron hoy día cuando yo pregunté qué es lo que es la iglesia. Y lo primero que quiero decir es lo que tú dijiste, Felipe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol, que la iglesia está compuesta por personas. Nosotros hacemos la iglesia, pero no solamente hacemos la iglesia porque somos un número, sino que somos parte de un cuerpo, tenemos una función, tenemos un rol, algo hacemos dentro de esta masa grande, tenemos que hacer algo. Así que la iglesia sí es el cuerpo de Cristo. También la iglesia es una familia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Chócala, si somos hermanos. Dile que está a tu lado, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Y esa es una verdad.
A veces a nosotros los cristianos de origen protestante nos carga usar la palabra hermano, porque nos han colocado un montón de rótulos, que el hermano va con el canuto, el hermano va con esto, y preferimos. Pero la verdad es que somos hermanos y hermanas, somos parte de la familia de Dios. Hemos sido comprados, tenemos un Padre en común. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, cuando le enseñó a los discípulos, nos enseñó dice, Padre Celestial. Tenemos un Padre en común. Por eso nos parecemos en algunas cosas y en otras nada. Pero bueno, tenemos eso, somos hermanos. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es una familia. Pero ¿qué es donde yo me quiero centrar esta mañana? La iglesia es el lugar donde habita Dios. ¡Wow! La iglesia es el lugar donde habita Dios. Es aquí donde están los dones. Es aquí donde está el servicio. Es aquí donde está el ministerio. Es aquí donde está el llamado. Desde el Antiguo Testamento siempre Dios habitó en medio de su pueblo. Aquí habita el Señor. ¿Lo sientes cuando adoramos? ¿Lo sientes a veces cuando se está compartiendo una palabra y Él te está tocando? Aquí está. Dios habita. ¿Lo sientes? Dios está aquí esta mañana. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí esta mañana. Y Él habita en medio nuestro. Y la iglesia es el lugar donde Dios habita. Donde Dios tiene su casa matriz aquí en la tierra. Acá está. Este es el lugar, es la casa matriz. De aquí se hacen todas las planificaciones. Nosotros somos la expresión física, palpable, de la existencia y del amor de Dios para toda la humanidad. Tú eres la expresión física, la expresión palpable de la existencia de Dios y del amor de Dios para toda la humanidad. No es el título de la Itacura, no es el pastor, no son los líderes. Cada uno de nosotros somos la expresión física. La gente que no conoce a Dios, que no cree, necesita ver una persona a través de la cual pueda ver a Cristo, pueda sentir el amor de Dios, pueda conocer a Dios. Eso somos nosotros. Tú y yo, cada uno de nosotros. Cuesta a veces entenderlo, pero eso somos. Eso es la iglesia. La iglesia no es el grupo de domingo. La iglesia somos los representantes de Dios en la tierra. Por eso la palabra, tú lo dijiste ayer, Miguel, somos embajadores. Somos embajadores de Dios aquí. Tenemos un rótulo que dice Leonardo, embajador de Cristo. El Mati es un excelente embajador de Cristo. Siempre anda ahí mostrando, aquí estoy. Y me encanta eso, porque así deberíamos ser todos. Deberían haber un montón de Mati. Todo igual a su manera y a su forma, diciendo, yo soy cristiano. Y transmitiendo el mensaje del Señor a la manera que Dios te dé. Lo que tú tienes, lo que tú has recibido. La iglesia es el lugar donde Dios habita, pero también la iglesia es la que hace las obras del reino. 4. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es una familia. La iglesia es el lugar donde Dios habita. Y lo último que yo quiero hablar esta mañana es la que hace las obras del reino. Jesús muchas veces mencionó que nosotros, tú y yo, su iglesia, estábamos encomendados para hacer las obras del reino. Y en un momento dijo, haréis obras mayores. Cuesta pensar que puede ser mayor a lo que Jesús hizo. Pero Jesús dijo, van a hacer las obras mayores. Tal vez te esté preguntando, ¿se supone que yo sane a los enfermos? ¿Se supone que yo libere personas? ¿Se supone que yo al hablar la gente se convierta? ¿Se supone que yo lleve el amor de Dios y la gente dice, oh, me tocaste, tienes algo especial? Sí, se supone. Es así. Se espera que sea así. Que tú y yo llevamos la presencia de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, pero si no lo sabes, no lo vas a hacer. Y te vas a seguir viniendo, y bienvenido eres, solamente a recibir. Tú caminas y Dios camina contigo. Tú vas y Dios va contigo. En el verano, creo que fue en enero, en Chanco, me pasó algo muy especial. Teníamos la actividad con los jóvenes, yo siempre me voy un poco antes porque aprovecho de orar, de estar a solas con Dios, que en Santiago es muy difícil. Y había estado en eso, en esta disciplina de orar y buscar a Dios, y pasé, antes de volver a la cabaña donde yo estaba, pasé a comprar un bolichito que había ahí, algo de pan, de todo un poco, no tenía nada. Y entro y había una señora ahí, un local al lado del mar, al lado del mar, y me atiende, me iba a callar la señora y me observaba, yo notaba que me estaba observando. Y de repente me dice, ¿usted es médico? Y me dice el leso, porque quería ver qué más me decía. Y le cambié el tema para allá y para acá, y después me vuelve a decir, ¿usted tiene algo que ver con sanidad? Y al final antes me dije, ¿sabe qué? No, en realidad soy primo de los médicos, soy dentista. Pero lo que usted está sintiendo no tiene nada que ver con eso. Lo que usted está sintiendo es la presencia de Dios que está conmigo, porque soy un pastor, soy un hijo de Dios. Si no fue mujer. Porque la presencia de Dios va con nosotros.
Lo creamos o no, cuando tú llegas ya llegó Dios. Y tienes que empezar a practicarlo y a creerlo. Y tomar esa autoridad que ya Dios, eso es la iglesia, tenemos esa autoridad. No es la primera vez, ahí veo a Sandra y me acuerdo de lo que nos pasó también en el sur, en el viaje. Al entrar también unas personas, cuando ustedes entraron, entró algo. Sí, entró Dios. Claro, sí, eso es verdad. Si vamos con la presencia del Señor, entonces la iglesia es donde Dios habita y nosotros somos encomendados por Dios a hacer las obras del reino. Es tan cierto, y no es que tu pastor esté loco. Te voy a leer 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Yo, colaborador de Dios, sí. Tú eres colaborador de Dios. Y vosotros sois la labranza de Dios, eres el edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Parece absurdo. ¿Qué tenía en mente Dios con esto? ¿Acaso Él no lo pudo hacer? Sí, claro que lo pudo hacer. ¿Acaso Jesús no pudo venir y hubiera dicho filo con los 12? Puro problema con los 12 discípulos. Yo evangelizo todo esto. ¿Lo podría haber hecho? Sí. Pero Él decidió en su soberanía confiar en ti y en mí para alcanzar el mundo. No es una decisión nuestra, es una decisión de Dios. Y tenemos que entender que esa es nuestra tarea. Hay un versículo que habla mucho de eso que quiero leérselo, que a mí me impacta. Porque creo que queda más claro el concepto, que la iglesia es de Dios, es construida por Dios, pero está hecha por hombres, está guiada por hombres, y somos nosotros los hombres, con el poder de Dios que llevamos adelante la obra. Ezequiel 22:30, y dice así: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. Esto es Dios, Dios mirando, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios siempre está buscando. Dios siempre está orando, dice Juan 5:19, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y está esperando, a ver, ¿a quién pillo que está conectado conmigo para decirle que tiene que hacer? Vero, tú, Vero, a ti te voy a hablar. Mira, anda, allá quiero orar. Experiencia con Dios. Dios siempre está orando. El plan de Dios es que su iglesia, la que compró con su sacrificio, lleve adelante el mensaje, las buenas noticias, use la autoridad y el poder que Dios le llegó, que lleve su amor a la tierra. Sin embargo, esta verdad es muy distinta a la realidad. Una cosa es que eso sea la verdad, pero otra cosa, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en el mundo literalmente mueren o desaparecen más de 100 iglesias todos los años. Todos los años. No hay estadística actualizada, estoy tratando de ubicar, pero eso es lo último que yo tenía en mente, más de 100 iglesias todos los años desaparecen. La realidad es que hoy en Europa muchos templos históricos, inmensas construcciones, preciosas construcciones, están vacías. Edificios que en el pasado albergaron a muchos cristianos, edificios que fueron cuna de generaciones de cristianos que partieron como misioneros hacia el África, hacia Asia, hacia Norteamérica, Oceanía, de ahí, de Europa. Cientos, tal vez miles de misioneros llevaron el mensaje del Evangelio desde Europa. Hoy día esos edificios están en venta. Hoy día esos edificios se comparten para actividades que no son cristianas, porque no hay cristiano para llenar esos templos. Hace 3 semanas atrás estuvo mi consuegro acá, él es norteamericano, él fue pastor acá en Cristo Rey, ahora está pastoreando en iglesia en Estados Unidos. Y entre los temas de conversaciones que tuvimos, le pregunté, ¿cómo está la iglesia? La iglesia del Señor, no su iglesia, la iglesia del Señor en Estados Unidos. Y la verdad es que un dejo de tristeza y amargura había en Mark. Me dijo, hemos perdido totalmente el liderazgo en Estados Unidos. La iglesia norteamericana hoy día no es la sombra de lo que fue. Hemos dejado de entender el mundo en que vivimos y seguimos pegados a nuestros conceptos religiosos antiguos y todos los demás han crecido y la iglesia está apagada. Me da una pena enorme, me dio pena. ¿Saben qué? Yo conocí al Señor básicamente por la misión de un norteamericano, el pastor Carl Davis, ya fallecido, que llegó a principios de los 60 acá a instaurar las asambleas de Dios de Chile. Ahí partieron las asambleas de Chile. Lo conocí a él, conocí a su esposa Helen, ambos fallecidos. Muchas iglesias se plantaron porque ese hombre decidió dejar atrás su vida, dejó atrás su vida, su país, porque amaba a la iglesia y porque amó a este país. Ahora que soy abuelo, puedo entenderlo, porque yo me acordaba que era muy joven cuando él estaba y siempre sabía que sus hijas tenían hijos, nietos, y yo siempre lejos de ellos. Pagó el costo, pero creo que somos muchos los que lo recordamos
Y lo más importante, Jesús lo recuerda. Otro norteamericano, el pastor Mike Shields, probablemente ha sido uno de los primeros pastores de verdad para Ceci, que ella no era protestante. Un hombre que con su mujer dejaron todo por estar en Latinoamérica extendiendo el ministerio en las misiones. Un hombre extraordinario cuyas hijas se casaron, tuvieron hijos y ellos normalmente lejos de todo eso. Un hombre que inyectó fe en mí, un hombre que gestó poder en mí, realmente me hizo conocer otro Dios. Y otro norteamericano, llamado Roger Cunningham, descubrió que yo era un hombre de Dios. Y todos ellos están muriendo, porque la iglesia está abajo. Pero Dios no hizo la iglesia para eso. Dios hizo la iglesia para que conquistara, para que llegara hasta las puertas del Hades. La realidad es que en muchos lugares la iglesia, la gran empresa de Dios, está de capa caída. Y abiertamente hay muchas otras tendencias que están superando el mensaje del Evangelio. Sus seguidores son mucho más valientes. Sus seguidores están mucho más dispuestos y disponibles. Porque hay una diferencia en entre estar dispuesto y estar disponible. Uno como pastor aquí en la iglesia muchas veces se encuentra y dice, sí, pastor, llámame nomás, yo voy a estar aquí y acá, pero cuando ahí no están. Estamos llenos de dispuestos, pero ninguno está disponible. La iglesia carece de personas disponibles, son tan pocos que los que están se desgastan 2 o 3 veces porque hay muchos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y esa es la realidad. Y tú ves otros movimientos, tipos que dan la vida y salen a la calle y gritan lo que sea y no duermen ni acampan y van al Congreso y lo que sea porque ellos creen en eso y piensan en eso y dan la vida por eso. Lo que hacían los primeros cristianos. Pero nosotros los cristianos de este siglo no somos así. Y eso es lo que está afectando la vida de la iglesia. Jesús dijo que su iglesia llegaría hasta las puertas del Hades, pero la realidad de la mayor cantidad de iglesias es que tratamos de contener para que el Hades no entre en la iglesia. Eso es una realidad en muchas iglesias. Muchos pastores y líderes hacen sus programas tratando de que la gente de su iglesia no sea influenciada por la gente de afuera. Cuando lo que Jesús dijo es ustedes son los que tienen que ir, son los que tienen que salir, ustedes son los que tienen que llevar el mensaje. Pocos son los pastores que animan a su oveja a predicar el Evangelio, a no perder la oportunidad de contar la historia de Jesús, a orar por los enfermos para que sean sanados, para que sean liberados. Pocos. Yo le doy gracias a Dios porque en el último tiempo veo varios de ustedes haciendo eso, contando la historia de Jesús. Muchas personas se han convertido que hoy día no están aquí, pero ya son hijos de Dios. Porque hay muchos que se están atreviendo a hacerlo. Ayer en la escuela de liderazgo vimos un video del histórico avivamiento de la calle Azusa. No sé cuántos de ustedes saben del avivamiento de Azusa, año 1906. La verdad que ese fue un momento histórico en la vida de la iglesia cristiana. Probablemente desde Pentecostés y después Lutero, no hay otro hecho histórico tan fuerte que marcó la vida de la iglesia cristiana. Y ese fue el momento de un gran avivamiento a principios del siglo XX, que dio origen al movimiento pentecostal, de los cuales la iglesia Viña somos parte. Y alrededor de 650 millones de personas en el mundo son parte, son consecuencias, son hijos de ese avivamiento. Pero es porque existió una iglesia que creyó a Dios. Existió una iglesia que pensaba que lo que la Biblia decía era cierto. Era una iglesia que pensaba que la iglesia de hecho no era la historia de lo que la iglesia un día fue, sino que era la historia de la iglesia que tiene que ser en el tiempo presente. Y buscaron a Dios y Dios vino. Y en el documental que vimos un montón de avivamientos y se levantaron muchos predicadores y muchas predicadoras. Muchas predicadoras poderosas, usadas por Dios. Hubieron milagros al por mayor, hasta museos de muletas, de sillas de ruedas, porque el poder de Dios estaba ahí. Y el problema es, y esto lo decía ayer Marisela, es que eso no tendría que ser un avivamiento. Si cuando uno ve lo que Dios dijo que era la iglesia, siempre tendría que ser así. No tenemos por qué esperar un avivamiento, sino que tenemos que vivir el avivamiento. Pero eso va a pasar cuando tú y yo caminemos con la autoridad y poder y buscando a Dios con todo nuestro corazón. Me acuerdo que ayer uno se avivó, no quiero nombrarlo, un alumbrado. Dijo, bueno, para que pasen cosas, a lo mejor cambiaron el nombre a la iglesia y pongámosle Viracusa. Vitacusa. La mezcla Azusa con Vitacusa. El Señor lo tenga en su seno.
La realidad es distinta, la realidad de los cristianos es distinta, la realidad de muchas iglesias son distintas, claro, porque la iglesia está compuesta por cristianos. Si los cristianos tienen el problema, la iglesia va a tener el problema. Y muchos cristianos han ido perdiendo la pasión, cayendo en la rutina religiosa, han permitido que el amor y la gratitud que un día tuvieron en Cristo se vaya apagando. Necesitamos encender el fuego otra vez. Necesitamos encender el fuego otra vez. Quiero preguntarte a esta altura, ¿cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu amor a Dios? Tu devoción al Señor, ¿cómo está? Hay muchos pastores que junto a unos pocos líderes mantienen y sostienen a la iglesia, donde la mayor parte de los cristianos que son parte de ellas poco aportan, poco oran, poco ayuno, poco sirven. En muchas iglesias se ve a ministros y líderes muy desgastados, cansados, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchas iglesias que los pastores y líderes están más dedicados a sostener los rumores y los problemas entre hermanos que a hacer lo que tienen que hacer, a buscar a Dios, a estudiar la palabra, a llenarse de la unción de Dios. Porque la iglesia no está funcionando. El libro de Hechos, capítulo 9, si quieres lo puedes buscar.